Bien, buenas tardes. Nuevamente un especial de pan sin levadura. Como cada día que sabemos salir especialmente trayendo un tema especial, en este caso traemos una entrevista. Tenemos al hermano Juan Carlos Carrasco, pastor de la Iglesia Sinaí en Capital Federal y director del Instituto Timoteo en Buenos Aires. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, nos alegramos. Juan Carlos, nos gustaría que nos puedas comentar un poco, aunque te conozco de hace tiempo, hemos compartido mucho tiempo y somos amigos, la historia del instituto. Brevemente, cómo nació, cómo se desarrolló, también hace cuántos años que está en funcionamiento el instituto y en las provincias que se está desarrollando. Sí, el instituto fue una iniciativa de una iglesia coreana. En el año 90, 91 se hizo una encuesta, la iglesia pidió una encuesta, o leyó una encuesta, no me acuerdo bien, pero el resultado de esa encuesta era que la mayoría de los pastores y los encargados de obra que estaban trabajando en las iglesias no tenían capacitación. Y eso es importante porque si no tenés capacitación, ¿qué le vas a dar a la gente, ¿no? Entonces fue algo muy importante porque también dentro de la iglesia coreana, como toda iglesia responsable, nadie puede ser pastor si no tiene la capacitación y la experiencia para hacerlo, porque no puede ser guía de ciegos, ¿no? Un ciego guía de ciegos. Entonces decidieron trabajar y fundar Timoteo, el Instituto Timoteo, con el lema de 2 Timoteo 2.2, que es, ¿no?, encarga a gente confiable que enseñe a enseñar a otros, como una cadena de enseñanza. Y era la inquietud de preparar a personas que están trabajando en la iglesia para que preparen a gente que está trabajando en la iglesia. Entonces el instituto le aporta a la gente que está trabajando para que pueda enriquecer a sus discípulos y esos discípulos puedan enriquecer a otros, ¿no? Discípulos, discípulas. Y empezamos en el año 92, 1992, acá en Argentina, en Buenos Aires. Y funcionó por toda Argentina, también fuimos a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a otras ciudades de Latinoamérica. Así que en este año 2021 estaríamos cumpliendo 30 años. Después de un proceso en el que nosotros hacemos así, cursos establecidos para la gente todos los lunes, un curso básico de 3 años, que lo seguimos dando. Y después dábamos conferencias en los distintos lugares, nos invitan o surgen inquietudes en asociaciones, con grupos pastorales, y íbamos o vamos a distintos lugares a dar esas conferencias sobre temas específicos. Después teníamos los retiros especiales para prepararlo, teníamos 3 al año. Hoy por razón económica y la pandemia no lo podemos hacer, pero lo hacíamos y lo volveremos a hacer cuando podamos. Pero lo importante es proveer capacitación a la gente que está trabajando en la iglesia, pero con excelencia, o sea, que los profesores tengan experiencia en la obra y capacitación, o sea, a lo mejor tenían que ser los profesores. Y así fue que licenciados, doctorados y doctores, y hoy también, pero pastores o gente que está muy, muy comprometida en la obra, trabajando directamente en la iglesia. Entonces el énfasis no es solamente darle conocimientos, teoría, sino aplicación práctica continua. Y bueno, ya estamos. Yo empecé como profesor en el año 92, el primer director fue el doctor Asati. Justamente el doctor Asati, el pastor Asati, había sido miembro del equipo de Palau, que justamente falleció esta semana. El segundo director fue René Padilla, fundador de Kairos y un líder de la misión integral en Latinoamérica y en el mundo también. Y el tercero fui yo, que empecé en el 2004
hasta ahora. Después nosotros, por ofrecimiento también de la Iglesia coreana, nos independizamos y estamos trabajando así también, a forma, como diríamos, de corazón. Y ahora este año vamos a iniciar una nueva etapa porque vamos a tener un edificio que nos han ofrecido para que lo usemos, nuevo, y en Capital. Estamos también en Rosario en este momento y tenemos también un curso establecido por internet, online, más allá de las clases por Zoom y todo lo que se hace ahora, pandemia y el post-pandemia. También tenemos esos cursos programados con el sistema de Moodle y tenemos estudiantes de distintos lugares. ¿Qué más te podría decir? Mucho. Bien, a raíz de toda esta trayectoria que trae el Instituto Timoteo, de lo que ha sido en el desarrollo de tanto de la palabra de Dios, pero de distribuirla y de llevar, como decías, más que conocimiento, y ante diversas dificultades, como muchas veces son los recursos económicos, los recursos de un edificio, las transiciones del tiempo. Nos gustaría también que puedas compartirnos un poco de lo que el instituto ha ido llevando en este tiempo, pero en materia de ese conocimiento o de ese saber práctico en los diferentes años que está el instituto. En primer año, en segundo año o en tercer año, ¿qué es lo que brinda el instituto a grandes rasgos o en algunas palabras? Bueno, primero, queremos que las personas que están sirviendo sirvan mejor. Y entonces, lo primero que hacemos en el primer año es Biblia, pura Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de estos 30 años de que muchos de nuestros estudiantes, tanto mujeres como varones, han llegado al pastorado o son encargados de obras. Eso es una cosa muy importante. Hoy tenemos seguimos con ese mismo énfasis y muchos seminarios han perdido eso, pero nosotros no, de ninguna manera, porque no es negociable ni renunciable. Queremos que la gente trabaje en la iglesia, que se levante los pastores y se levante gente que sea eficaz en la obra también. Y bueno, y el segundo año hacemos todo lo que sea cuestiones prácticas, por ejemplo, consejería, misión urbana, misión integral. También damos teología, pero desde el punto de vista latinoamericano. Teología, tenemos ahí al doctor Roland, que es una persona muy capacitada en esa capacitación, lo que hace. Y después en tercer año, en este momento, seguimos con temas, por ejemplo, familia, evangelismo, o sea, todas materias que sean pertinentes a lo que está haciendo en la iglesia. Después tenemos otros días de la semana donde damos cursos de los idiomas bíblicos para que tengan una base sólida sobre la escritura y también lectura profunda de la escritura versículo por versículo. En este caso de los martes estamos dando Paulinas. En Rosario, por ejemplo, dado toda la crisis que se planteó por la pandemia, y como había inquietudes, entonces estamos trabajando sobre el tema de la iglesia vuelve a casa, como propuesta y como pregunta, porque estamos viendo a través de la historia cómo fue funcionando la iglesia en la práctica, cómo se organizaban, porque no hay una sola forma de organizar la iglesia. El fondo es la escritura, es la palabra de Dios, el centro nuestro es Jesucristo y su obra redentora, pero a través del tiempo, las iglesias han tomado distintos formatos. Y en base a eso, porque una de las cosas que hacemos también en el instituto es acceder a las necesidades. Entonces, bueno, tenemos esta necesidad, necesitamos que nos hablen de esto, que hagamos una investigación justo sobre esto, que se expongan sobre la palabra, y eso es lo que estamos haciendo. Bien, Juan Carlos, me gustaría hacerte una pregunta para comenzar un poquito a indagar del estudio propiamente dicho. Me gustaría que puedas extraer algo de lo que se da en Antiguo Testamento.
en el Antiguo Si Testamento. bien sé que es extenso, pero alguna enseñanza teórica o práctica de lo que podemos sacar para nuestras vidas en este tiempo, posiblemente en este periodo de pandemia o en este periodo que estamos tanto en nuestra casa, como familia. ¿Qué enseñanza se puede sacar de lo que se está dando en el instituto? Bueno, mirá, el Antiguo Testamento es muy extenso, se escribió durante entre 900 y 1000 años, así que hay material de todo. Lo importante es que el Antiguo Testamento es la base fundamental sobre lo que después se escribe el Nuevo Testamento. Y la relación profunda que hay entre el Antiguo y el Nuevo es importante. Por ejemplo, Jesucristo, el gran mandamiento, tiene dos componentes: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu psique, con todo tu ser, con todos tus recursos, que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y el segundo mandamiento, que es igual, ama a tu prójimo como a ti mismo, y está en Levítico 19, 18. Entonces, estudiar ese contexto que ha producido las grandes frases de Jesucristo, el gran mandamiento, es muy importante entender todo lo que está detrás de esa frase. Y entender qué es amar de verdad, porque nosotros hablamos mucho de amar, pero no sabemos amar. Después, cosas revolucionarias, como por ejemplo la igualdad entre el varón y la mujer en la primera página de la Biblia, en Génesis 1:27, dice: Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, varón y mujer lo creó, o sea, los dos ellos son igualdad. Justo que hay temas de machismo, temas de feminismo, y entonces los dos primeros capítulos de Génesis son fundamentales para plantear lo que es realmente una relación de esposo y esposa, y que después lo podemos ver cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento, ¿no? Como Jesús dice: ya no hay varón ni mujer, ni bárbaro ni cita, ni judío ni griego, y también lo repite el apóstol Pablo. Entonces, ver la coherencia que existe en toda la escritura es muy importante. Bien, eso lo podremos dar como Antiguo Testamento, que me quedan dudas. ¿Qué podríamos señalar de uno de los pasajes que más me gusta y que me apasiona a mí, sobre el Sermón del Monte? Sí. De las enseñanzas de Jesús. ¿Qué podríamos sacar de exprimirle algo principal o que pueda venir a tu mente en este momento, que para mí es muy celebrado ese momento? Bueno, el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son como una escalera de crecimiento, donde el primer paso es: bienaventurados los pobres en espíritu, que serían literalmente del griego original tohoi, que es absolutamente carenciado del espíritu, y es que una persona tiene que pasar por una profunda necesidad espiritual, sentirse pobre, carente y absolutamente necesitado del Espíritu Santo como el punto de partida de la experiencia cristiana. Es fundamental. Y el último punto es el compromiso, a pesar de la persecución, total a Dios, con coherencia y con seguridad de que debemos responder delante de Dios. No importa que te insulten, no importa que sean injustos con vos, pero vos te la estás jugando completamente por el Señor. Y si te cuesta la vida, te cuesta la vida. Pero ese es el más alto nivel del cristianismo. Bueno, las bienaventuranzas, bien trabajadas, desde el idioma original, te muestran cómo son etapas fundamentales que tienes que pasar en el cristianismo. Podríamos decir un poco. ¿Cómo? Sí, podríamos decir que esa última parte empieza a aparecer un poco ahora, con las situaciones en que estamos viviendo como cristianos, o que se está hablando también tanto de los cristianos y de lo que se está haciendo. Sí, sí. Y sirve para evaluar dónde estás espiritualmente. Un nivel, para Pero tomar es diferente con todo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay que entender el tipo de literatura que es Génesis 1, que es Génesis 2,
¿sí? Hay mucha confusión porque lo hacen histórico, cuando la palabra de Dios no es historia como del siglo XVII, XVIII, es un libro que transmite enseñanzas espirituales profundas que tienen que ver con el sentido de la vida del ser humano y el conocimiento de Dios, ¿no? Pero bueno, hay que tomar la materia. Sí, sí, sí. Resumiendo y dando, aunque sea algunos puntos. Juan Carlos, y me quedaría una de las últimas preguntas que me gustaría que puedas compartir también con nosotros en este tiempo especial, en este programa especial que nosotros hacemos cada tanto, y es un poco en los idiomas que fueron escrita la palabra de Dios. Uno fue el hebreo y el otro el griego, porque también tenemos arameo. Sí, algunos capítulos. Sí. Algunos capítulos, bien. Algunos versículos. Sí. ¿Qué nos podrías decir sobre los idiomas originales? O sobre por ahí también alguna palabra, porque muchas veces pastores, líderes nos predican y nos hablan de algunas palabras, pero lo que habla tanto el contexto y lo que nos sirve, cómo nos abren los ojos, o alguna traducción de la Biblia que nos dice una cosa y la otra versión dice otra. ¿Qué podés decirnos sobre los idiomas? Bueno, la característica del hebreo, que es un idioma muy raro para nosotros, se escribe de derecha a izquierda, es, a pesar de tener poca palabra de vocabulario, como 4.000 palabras en el idioma, el desarrollo de los verbos, de la acción, de las acciones concretas es terriblemente desarrollado. Y en el Nuevo Testamento el griego también. O sea, son dos idiomas que hacen énfasis muchos en las acciones. Es importante. Como está escrito en la Biblia, inclusive el griego del Nuevo Testamento, está centrado más en las acciones, en los verbos. Eso nos enseña a nosotros que lo importante es lo que hacemos. Y bueno, y son idiomas muy particulares que a veces énfasis mucho en lo que haces. Eso es ya lo más básico, ¿sí? Y después, claro, el hebreo tiene intensidad, tiene acción causativa, el griego tiene el aoristo, que son acciones puntuales, que no existen en castellano, ¿sí? Que tampoco existen en inglés o que tampoco existen en alemán. Entonces, las traducciones tratan de reflejar lo que está en el original, pero a veces es imposible. O, por ejemplo, una sola palabra significa muchas cosas. Entonces tienen lo que se llama polisemia, o sea, una palabra en hebreo o una palabra en griego tiene mucho significado en castellano, pero vos no podés traducir y poner distintas, o sea, todas las acepciones que tiene esa palabra, sino tenés que poner una, y cuando elegiste una, dejaste muchas afuera. Eso es muy importante entenderlo y por eso es importante estudiar el idioma original. Porque, por ejemplo, uno de mis preferidos práctico es el último versículo de Génesis capítulo 2, donde las traducciones algunas traducciones en castellano, por ejemplo, la más tradicional, como es Reina Valera, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero eso es basar en hebreo. Basar tiene una reya al final que es irregular, entonces las vocales son iguales. Basar como sustantivo es cuerpo, pero basar como verbo, y suena exactamente igual, es una acción que significa dar un mensaje. Dar un mensaje. Entonces, cuando el texto bíblico en el hebreo dice se unirá y serán una sola carne, sería un solo cuerpo. No solamente un pedazo de carne, un solo cuerpo, una sola persona, porque basar significa persona desde el punto de vista del cuerpo, pero basar como verbo es un solo mensaje. Entonces sería que no solamente hay que fusionarse físicamente, sino que hay que fusionarse en cuanto a lo que piensan, a lo que sienten, a lo que viven, como una unidad el matrimonio. Y eso implica comunicación, lenguaje, un montón de cosas. Y ya una sola palabra te da esa idea. Fíjate que otras traducciones modernas que me acuerdo en este momento, la NBI dice, se funden en un solo ser. Es mejor traducción en sentido, que no sea
literal de una sola palabra, porque no está diciendo que solamente hay que unirse en cuerpo, también en el espíritu, en el alma, en lo que sos como persona. Entonces, lograr esa unidad, por eso dice, se funden en un solo ser, son una sola persona. Y eso se refleja en otro pasaje donde ya no son dos, sino que es uno, forman una sola persona, que implica esa fusión que debe lograrse en el matrimonio. Y es el desafío. Por ejemplo, eso es muy importante. Las nuevas traducciones, algunos van por un lado y otro por otro, y otros, como en el caso del NBI, trata de encontrar el verdadero sentido a lo que dice el original. Y no puede ser literalista, porque tiene que decir, se une en un solo cuerpo o se une en un solo mensaje. Pero el hebreo es las dos cosas. Entonces tendríamos que traducir, para ser bien literal, realmente literal, como lo que dice el original, tenés que decir, y se funden como si fueran un solo cuerpo, barra alma, barra espíritu, barra ser. Entonces no podés hacer una traducción. Entonces por eso lo que recomiendo hoy es que cuando leemos el texto bíblico no usemos una sola versión, sino todas las versiones que tengamos, las comparamos y en vez de decir cuál es mejor que la otra, decimos todas juntas, unimos las traducciones. Por supuesto, desde mi gusto personal y por el conocimiento de los idiomas originales, hay algunas traducciones que son mejores que otras, pero no son suficientes. Una sola traducción no es suficiente para reflejar lo que el original está diciendo. Por eso es tan importante estudiar el original o nutrirse de comentarios que trabajen en el texto original. Y eso es un pequeño detalle que me acordé en este momento, ¿no? O, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el fruto del Espíritu. Reina Valera dice, ¿cómo es? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, fe. Dice fe. Las nuevas traducciones dicen fidelidad. Entonces, una persona dice, entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Fe o fidelidad? Ah, no, pero como hemos tenido por siglos fe, en Reina Valera debe ser fe. Las nuevas que dicen fidelidad deben estar equivocadas. No, lo que pasa es que pistis, en griego, pistis, la verdadera palabra que es la que sustenta y es la que Dios utilizó en ese idioma, significa fe, fidelidad y confianza, como dice el lenguaje actual. Entonces, son las tres cosas juntas. Pero el traductor tiene que elegir o fe, o fidelidad, o confianza. Entonces, Reina Valera eligió fe, pero las nuevas versiones, como es un fruto, y el fruto del Espíritu es algo que debemos tener todo, porque es señal de que tienes el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es la señal de que tienes el Espíritu Santo. Ese es verdadero. Texto bíblico puro, no es otra cosa. Entonces dice, eligen fidelidad porque es una cosa constante. Y es algo que uno tiene que tener. Porque la fe se usa como algo general, es decir, sin fe es imposible agradar a Dios, o como don, el don de fe, pero no es lo mismo don de fe que es infundir fe a otro porque es para el bien común, según Corintios. Entonces lo más adecuado en el fruto del Espíritu, que es algo que tiene que fluir desde adentro hacia afuera por producto del Espíritu Santo, y no que viene desde afuera, como también la fe viene desde afuera, entonces eligen fidelidad, me parece que está bueno. Ahora, si yo tengo que enseñar, diría que el fruto del Espíritu es pistis en griego y significa fe, fidelidad, confianza, seguridad, y todo eso junto, como un paquete. Cuando digo uno solo, fe, me olvidé de fidelidad y confianza. Y tiene implicancias prácticas. ¿Por qué? Porque yo tengo fe que Dios no sé qué. Pero fidelidad a Dios es compromiso con Dios. Y eso es siempre. Entonces, si yo estoy en la iglesia o estoy fuera de la iglesia, la fidelidad a Dios es fruto del Espíritu Santo. Entonces, la gente tiene que estar comprometida con Dios siempre. Bueno, da para largo, pero... Bueno, Juan Carlos, un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Me encanta escuchar siempre la palabra de Dios. He tenido el gusto de estudiar en Timoteo y también de seguirlo haciendo. Es un gusto escuchar a muchas personas y maestros que enseñan de la palabra de Dios. Es un gusto escucharte a vos.
transmitir cada una de las palabras, de los conocimientos, de las enseñanzas y de todo lo que Dios ha permitido en tu vida, capacitarte para que puedas traer ese conocimiento para nuestra vida también. Queremos agradecerte desde el equipo de Pan Sin Levadura, que somos 3 matrimonios, un matrimonio que está acá en Italia, 2 que están en Córdoba, Argentina, y que estamos trabajando en este proyecto, contentos de poder invitar y transmitir nosotros también mensajes. En este caso, que hayas podido transmitir conocimiento, nuevas enseñanzas para nosotros, que hayas podido transmitir también lo que el instituto está haciendo y que cada una de las personas que nos escuchan haber escuchado la palabra de Dios en este momento. Así que queremos agradecerte. Bueno, también gracias a vos por esta oportunidad de expresar lo que hacemos. Y bueno, acá estamos para servir en lo que sea necesario, en lo que podamos, tratando de hacer lo mejor posible delante de Dios y siendo humildes también en lo posible. Bueno, Juan Carlos, un abrazo, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar en especial de Pan Sin Levadura. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí Misato te saluda de abajo. Bueno, saludos a Misato también, que es la esposa de Juan Carlos. Dios te bendiga, Juan Carlos. Gracias, bendiciones.